documento de una probabilidad de un ataque o un hostigamiento o algo contra el municipio sin que haya pasado, pero también puede ocurrir este hecho a la vez, o cómo se evaluaría así los planes de contingencia si digamos que ellos son los que dicen, ah, sí, este hecho de pronto ocurrió o este hecho no ocurrió. Ese es siempre son mis... Muy bien, eso está muy Vale, bien. Eres muy juicioso, Diego, qué bien. Yo veo que estás leyendo, estás metido en el tema, lo estás aprovechando al máximo y eso me encanta. Me encanta porque todo lo que estamos diciendo aquí es en procura de que sea empleado por ustedes en esos espacios, de que ustedes aprovechen esa información. Y te entiendo la duda que tienes, pues obviamente cuando nosotros en materia de prevención estamos estableciendo un plan de contingencia o un plan de prevención, ¿sí? Tenemos que mirar posibles, ¿sí? Vamos a trabajar a futuro, a situaciones que posiblemente lleguen o puedan llegar a suceder. Y tú tienes toda la razón en decir, bueno, yo trabajo sobre un supuesto. Pudiera suceder un hostigamiento, una situación armada contra la comunidad, una situación, pero digamos que en el momento no se ha presentado. Ahora, lo otro importante que ustedes tienen que mirar, Dieguito, y ustedes tienen allá toda la información, son los antecedentes históricos del territorio, ¿sí? Esos antecedentes históricos del territorio les ayudan a construir esos espacios, a mirar qué posibilidades hay de que en ese territorio se lleguen a presentar X, Y o Z situación contra la comunidad, contra los líderes sociales, los defensores de derechos humanos. Y bajo esos supuestos que no son, o sea, son supuestos, pero están soportados en la historia, en el antecedente histórico. Lo que pasa es que estamos tratando de generar posibles acciones para prevenir o para actuar en esas eventualidades. Y de eso es que se trata el plan de contingencia. Muy bien lo has dicho tú. Y van a encontrar esa situación que no se ha llegado a presentar en los últimos 6 meses o en el último año, ¿sí? Siendo muy afortunados, la zona no tiene ninguna situación en contra del orden público durante un registro de tiempo determinado, pero lo ha sufrido y por eso se ve la necesidad de crear ese plan de contingencia. Por eso la comunidad está en pro y ustedes que representan a la comunidad en esos espacios, en pro de que la administración territorial tenga en cuenta la posible ocurrencia de esas situaciones. ¿Sí? listo. Profe, otra preguntita. Señor. Yo sí me aprendí a volverme preguntón. Resulta que en el otro diplomado, en el otro foro que estábamos viendo, línea de tiempo, ¿cierto? Sí. Lo que tú nos comentas, pues la estaba viendo y yo quedé con una duda, de pronto acá si tú me la puedes aclarar. Lo que pasa es que basándome en esa línea de tiempo, pues de que contaban, pues lo de mucho más antes, pues de cómo se conformó, pues el conflicto armado interno, las peleas, las disputas, pues de los diferentes grupos, pues por territorios, ¿cierto? Dentro de la línea de tiempo hay un espacio que queda entre del 2004, sí, del 2004 al más o menos 2011, que fue, o sea, en el 2004 tengo entendido, la verdad, no conozco bien este tema, pues porque era muy jovencito en ese tiempo, se llamó lo que fue la famosa Ley de Justicia y Paz en ese tiempo, antes de 2004-2005. Ya cuando fue del 2005 en el 2010, entre el 2010 y 2011, fue la llamada Ley 1448 del 2011, víctimas y restitución de tierra, ¿cierto? Y que fue firmada el 16 de octubre del año 2016, ya como punto final ya para lo que fue los acuerdos de esos primeros 10 años que pasaron, ¿no? Del conflicto. Sí, Ahorita se hizo prórroga por otros 10 años más, ¿cierto? sí. Entonces la pregunta y la cuestión mía, entonces el otro instructor decía que, pues yo le pregunté y la misma pregunta se la hago a usted, que sigo con la duda. De acuerdo a esta línea de tiempo en estos espacios,
estos grupos al margen de la ley que todavía están, pues como no sé si serán peleando peleas tanto de poder político o están peleando poder, él decía que de pronto en la parte riqueza material, porque sabemos que en nuestros territorios hay unas partes que son ricas en minería, de pronto ricas o son corredores viales de micro, algo del narcotráfico, perdón. Sí, sí. Entonces, esa ha sido pues como también mi gran inquietud, que siendo estas, y decía que de acuerdo a esta ley de justicia y paz de este año, decía que era solamente para los paramilitares y personas terceras que entraran a la investigación. Entonces, esa es mi pregunta, profe, si estos grupos todavía o el Estado o cómo hace uno para saber por qué están estas disputas, Continúa. porque el Estado también está, a medida que aprendemos acá, qué es poder de pronto político en adquisición de, si llamamos de ir a gobernar un Estado, o poder de pronto porque tenemos riquezas materiales, o no sé, profe, siempre le digo, qué pena, dejo mis dudas. No, tranquilo, para eso estamos, para eso estamos. Lo importante es que podamos complementar los procesos que ustedes están adelantando de formación con las diferentes entidades del Estado y sobre los diferentes temas. Miren cómo de una u otra manera tú nos estás enriqueciendo a todos los que estamos hoy aquí reunidos. Ya vamos 21. Bienvenidos a los que están llegando. Estamos hablando del contenido de la unidad 2. Y nuestro compañero Diego nos está contando sobre algunas inquietudes que tiene sobre situaciones que en territorio él está viviendo con el trabajo que está desarrollando en comunidad. Diego, los procesos, digamos que todo el marco normativo ha surgido a través de la historia, atendiendo los diferentes procesos sociales que los distintos gobiernos han enfrentado en cada época, ¿cierto? Entonces estamos hablando, tú me hablaste de 2004 y yo diría que uy, esto es, llevábamos, bueno, haciendo mal las cuentas, un proceso histórico de más de 100 años de lucha o de poder o de enfrentamientos con diferentes grupos o sectores sociales que no estaban de acuerdo con las líneas o las políticas de gobierno, ¿sí? Entonces, esto ha sido la línea histórica que nosotros hacemos recuento, es la que nos permite mirar la traza jurídica de los últimos tiempos, porque ha sido construida de manera más rica. Si ustedes miran este paso por todos los programas y por esta evolución, las políticas del gobierno nacional en las últimas 2 décadas ha sido fortalecido a través de los diferentes procesos que se han adelantado. Entonces, yo te diría, como respuesta a tu pregunta en primera instancia, que tomamos un segmento de la línea histórica para partir el análisis que estamos haciendo con ustedes. Y en ese segmento, tú tienes la razón. ¿Por qué hay personas que no se acogen o que se apartan de los procesos que se están adelantando? Pero eso tiene muchas causas raíces, porque los intereses de esas personas no se ven satisfechos con las propuestas o con las oportunidades, con los planes, con las normas, con las garantías que le da el gobierno nacional a través del marco normativo y de todos los programas que desarrolla para estos procesos que se han adelantado. Porque para algunos es más lucrativo continuar al otro lado de la legalidad, ¿sí? Pues es que a usted le digan, retírese de las disidencias o de tener una, digamos que una forma de ingresos económicos constante sin tener que realizar un esfuerzo mayor a que usted le digan, ahora como usted entró a la legalidad, va a tener dentro del Estado social, va a cumplir una función importante como ciudadano y en esas funciones usted tiene unas responsabilidades como es ser productivo
y que acompañado a esas responsabilidades que tenemos de ser productivos todos los colombianos, tenemos también las de generar unos impuestos, de entrar a pagarle al gobierno nacional ya salud, educación, o sea, existen una serie de circunstancias que yo diría que a mente de los que no están de acuerdo con la forma de vida legal, pues para ellos nunca va a ser llamativo. Y cualquier excusa van a encontrar para apartarse de ese proceso y continuar con sus comportamientos o con su forma de vida como venían teniéndola y con su manera de generar, digamos, su proceso de vida, ¿sí? Para el Estado es muy complejo garantizar que todos los integrantes se queden dentro del proceso. Ese es un riesgo que se corre. Y efectivamente, la satisfacción que tiene el Estado es que logra que el acuerdo se haga con el mayor número de los integrantes y sea el mayor número el que logremos recuperar a la legalidad, a pesar de que unos cuantos nos regresen, nos retornen o nos generen este tipo de situaciones que socialmente pues continúan afectando a la comunidad en el territorio, a las personas, a los seres humanos que estamos viviendo en unas condiciones en las que queremos un Estado social de derecho con unas garantías, con una tranquilidad, con una seguridad y con todo lo que implica este tema. Y desafortunadamente vamos a seguir encontrando en el camino que habrán personas que no se acojan y que generen todos los procesos que están generando ahorita, por ejemplo, las disidencias, los grupos que se están creando, las luchas por vías, o sea, por rutas, por espacios, como tú lo decías, por zonas que son muy ricas en recursos, en oportunidades para, digamos que desde el punto de vista de la delincuencia, aprovechar esos espacios para su accionar delincuencial. ¿Sí? En ese orden de ideas, yo considero que la inquietud es válida, pero espero haberte orientado de que para el Estado no es fácil prever y no puede garantizar que todos vayan. El ideal es ese, se ofrecen las mejores garantías, se disponen las mejores, los programas, los planes, las autoridades, las entidades de manera coordinada, pero en ese orden de ideas siempre vamos a encontrar unos rezagados, ¿sí? Espero haber de pronto complementado un poco la información que te había dado o que te han venido dando a través de los espacios en los que estás participando y obviamente muy importante generar, para eso estamos, ese tipo de cuestionamientos. Si alguno otro de los presentes quisiera hablarnos de pronto de lo que encontró en las unidades, en la unidad, perdón, y los subtemas que trae la unidad, es un espacio abierto y lo escuchamos. Nancy, te escuchamos. No, más que todo es complementar lo que tú le Bien. respondiste a Dieguito. Esa es tu mirada institucional, pero desde la mirada, digamos, de los territorios es otra, ¿no? Ujú. Y si bien es cierto que se ha avanzado, digamos, en la normatividad, o sea, en el formalismo, ¿no? Para garantizar los derechos humanos, pero en la realidad la violencia se continúa porque en los territorios no estamos seguros los líderes, lideresas. Además, por ejemplo, los firmantes del acuerdo de paz tampoco tienen garantías de seguridad porque los están matando. Van más de 300 firmantes del acuerdo de paz que han sido ejecutados de manera extrajudicial. Y por otro lado, pues yo diría que hay un desgobierno, ¿no? Hay un desgobierno porque los territorios que dejó las FARC realmente no llegó el Estado con programas para, en este caso, donde hay una alta, digamos, que la economía ilícita, ¿no? Para reemplazar, para
para que la gente tenga otras alternativas de vida. Entonces llegó con la militarización, y la militarización es un riesgo para nosotros porque eso genera, pues como hay una doctrina de seguridad nacional que simplemente los encuadran, o sea, los líderes sociales como enemigo interno, entonces realmente entre más militarización, más inseguros estamos, o sea, los territorios, entre más militarización haya del Estado y cualquier tipo de militarización, es mayor inseguridad para nosotros, y eso es lo que está pasando ahora, que o sea, no ha habido una implementación adecuada del acuerdo de paz, y pues también, digamos, hacerlo de una manera forzada, digamos, la erradicación de los cultivos, eso también genera pues desestabilización, ¿no? Porque pues no se continuó con la política, pues de pronto no puede haber sido la mejor, o sea, pero pues por lo menos existían unos acuerdos con las comunidades para erradicar de manera concertada, ¿no? Y que tenían unos incentivos, pero eso de que se haya dejado sin atender esos espacios, pues fueron ocupados por una cantidad de grupos que hoy ni sabemos quiénes son, pero sí están, lo que dice Dieguito, disputando de los territorios, por los cultivos de uso ilícito, por la minería, bueno, porque son corredores del narcotráfico, bueno, todo eso. Y eso genera, pues, digamos, mucha inseguridad para nosotros los que estamos en los territorios. Yo dejaría ahí, pues, doctora, como para que avancemos en otra cosa, pero de todas maneras todo eso está conectado, porque entonces eso es mayor riesgo para nosotros y mayor complicación y todo eso, para hacer el ejercicio, digamos, no solamente de liderazgo social, sino de liderazgo político, como las mujeres que te pretendemos avanzar en esos procesos. Muchísimas gracias, Nancy, por tu intervención. Claro, ustedes desde el territorio tienen una visual de la situación y es importante que en esos espacios donde está la participación, donde a través de las diferentes instancias, de las diferentes mesas, de las diferentes, digamos, posibilidades que se han establecido, se den a conocer la realidad que están viviendo ustedes allá en la región, en el terreno, en el territorio, ¿sí? Y en ese orden de ideas, con fundamento en esa experiencia y en esa realidad objetiva que ustedes pueden comunicarle a las diferentes instancias de gobierno, se tomen las decisiones en procura de que sean las mejores y más adecuadas, pero entendamos también que, digamos, el Estado hace el esfuerzo, a pesar de contar con diferentes planes, programas y desarrollos, también se queda corto en muchos temas aún por cuanto las necesidades son muy amplias. La gama o la diversidad de necesidades y de situaciones es un universo que poco a poco la idea es poder realizar actividades y concertar con las comunidades cuáles son las soluciones más convenientes para que puedan llegarse a acuerdos, como tú lo decías, y hacerlo como se debe hacer, con la participación de las comunidades y la toma de decisiones que corresponda. Muchas gracias de verdad por ilustrarnos y presentarnos también esa otra parte. ¿A alguien o alguno que desee de pronto opinar? O si ustedes prefieren, hablamos un poco del foro que teníamos o que desarrollamos. Vi y con mucha alegría muchas de las intervenciones que ustedes hicieron frente a la pregunta generadora que estaba en el foro, a la pregunta que venía plasmada con el fin de escuchar sus opiniones respecto a la intervención o a la posibilidad de que la Unidad Nacional de Protección desarrolle un servicio público a través del programa que presta o a través del liderazgo que realiza en el programa de prevención y protección. Si alguno quiere exponer su idea, lo escuchamos. María Eugenia, buenas noches. Jorge Ramírez. Hola, Jorge, buenas noches. Sigue, por favor. Bueno, pues en atención a esta pregunta, pues uno supondría que sí es un servicio público, pero es donde empecé a buscar muchísima normatividad, tratando de ver hasta qué tanto abarcaba realmente toda la ciudadanía y no encuentro alguna norma o algún programa de protección que proteja, por ejemplo, al
al comerciante, a un cantante, a un jugador de fútbol. Ellos no tienen ninguna tipología de liderazgo, entonces no cabrían dentro de la población objeto de protección de la Unidad Nacional de Protección. No son funcionarios públicos, no entrarían en ningún programa, entonces ellos quedarían por fuera. Entonces, ¿es público o no es público? Entonces ahí es donde quedé como en la duda. No sé si de pronto tenga algún tipo de solución. Personas. Gracias, Jorge, por la pregunta. Es, digamos que viene al lugar, entendido nosotros como el programa de protección que lidera la Unidad Nacional de Protección, como aquella que dispuso o que se dispuso en su momento. Recordemos, como estábamos hablando hace un momento, que esto viene de unos antecedentes históricos, ¿no? De unas situaciones que se presentaron en su momento y que dieron lugar o que ocasionaron el surgimiento de este tipo de programas de protección. Por eso no está dispuesto para la generalidad de la población. En su momento, bajo algunas poblaciones que estaban sufriendo mayor, digamos, mayor situación de vulnerabilidad en materia de derechos fundamentales, se hizo la inclusión a estos programas o se hizo la clasificación de las poblaciones objeto de los programas de protección, ¿sí? Muchas de ellas, todas, si miramos con un trabajo, con un énfasis en actividades y en el ejercicio de funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente para el cumplimiento de los fines del Estado, si nos vamos a mirar, tú me dices, dame marco normativo, dame reglamentación. Si nosotros miramos el artículo 2 de la Constitución Política, donde nos dice cuáles son los fines sociales del Estado, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿para qué se crea un Estado social de derecho? Entonces, un Estado social de derecho, la Constitución nos dice que tiene como finalidad servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución política, ¿sí? Facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan en la vida económica, política, administrativa, cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Entonces, en ese artículo segundo empieza a encontrar la razón de ser de muchas de las decisiones adoptadas por parte del gobierno nacional, ¿sí? Y desarrolladas a través de la Constitución política en los otros artículos que la componen o a través del marco legal o jurisprudencial en el Estado colombiano. Entonces, nosotros miramos, por ejemplo, revisando precisamente el tema de si eso no es un servicio público. Y para eso, como ustedes bien lo decían, muchos de ustedes en las participaciones en el foro tuvieron dos enfoques, o sea, dieron la posibilidad de entender porque decía, diga si sí o si no y el por qué. Cuando uno explica el por qué, entonces es cuando entiende las razones de su respuesta. En las razones de la respuesta de muchos de ustedes, algunos se enfocaron en el servicio público, lo que tú hiciste. Yo busqué por qué era el servicio público y cómo se presta el servicio público. Entonces, cuando miramos en el tema del servicio público, nos remitimos al artículo 365 de la Constitución Política. Y el artículo 365 de la Constitución Política nos dice que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. ¿Sí ven? O sea, este artículo 365 está ligado al artículo que acabamos de referir sobre los fines del Estado social de derecho o los fines sociales del Estado, ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros entramos a ver que la seguridad hace parte y la convivencia pacífica hace parte de esos fines sociales del Estado. Y como muchos de ustedes lo dijeron en sus participaciones, entra
esa función o ese servicio que se presta de protección a toda la comunidad, además de que es generalizado, porque si bien es cierto, tú dices, yo veo sectores de la población a los que no puedo cubrir a través del programa de protección, pero es que el Estado no los ha desamparado. El Estado tiene dispuestas unas condiciones generales para la convivencia pacífica. Y ahí sí nos vamos a la ley 62 del 91, creo que es 92. La ley por medio de la cual se establecen las funciones de la Policía Nacional. Y si miramos las funciones de la Policía Nacional son garantizar la convivencia pacífica, ¿sí? Y ahí desarrollamos otros fines sociales del Estado. Entonces, la seguridad en términos generales está dispuesta en el territorio nacional para todos los habitantes del territorio, ¿sí? Ya en términos especiales, cuando se presentan unas circunstancias puntuales que afectan el desarrollo de esos derechos fundamentales, es que el Estado empieza a generar programas o a generar, digamos que, una protección especializada con relación a esos grupos poblacionales específicos. Entonces, el ganadero, el comerciante, el futbolista, el cantante, están todos como nosotros en un Estado social de derecho donde nos garantizan a todos las condiciones de seguridad, bajo los estándares que el Estado social de derechos trae. O sea, yo no puedo garantizarle al ciudadano que sí, ¿qué más quisiera, no? Y qué más quisiera, o sea, el estado ideal, cualquiera que fuera, sería, digamos que el mejor de los estados, si pudiera garantizarle al ciudadano que no va a ser objeto o no se van a transgredir sus derechos fundamentales en ningún momento. O sea, que va a vivir en santa armonía y paz en todo momento. Eso sería, digamos, es utópico, ¿sí? O sea, es un sueño que procuraríamos alcanzar o al que querríamos llegar, pero que es muy complejo con las condiciones sociales que vive el Estado colombiano y cualquier Estado o cualquier país que tenga esas condiciones, ¿sí? Entonces, nos enfrentamos a riesgos que debemos asumir como un conglomerado. Yo puedo salir de mi casa con la tranquilidad de que fui muy precavida, fui muy previsiva, hice todo lo que tenía que hacer para para prevenir cualquier situación que se me pudiera presentar, pero definitivamente la posibilidad de que ocurra un hecho o una situación que no esté dentro de los planes o de lo que yo haya previsto puede ocurrir en cualquier momento. Entonces es ahí cuando el Estado nos dice que dentro de las condiciones normales de sociedad, yo le garantizo a todos los habitantes del territorio la seguridad, ¿sí? Entonces está toda la fuerza, el Ministerio de Defensa en pleno, con todo lo que tiene el Ministerio de Defensa adherido para el tema de seguridad, ¿sí? Entonces no me estoy refiriendo solo a la tarea de la Policía Nacional porque tenemos las fuerzas militares que también, digamos, tienen esa función constitucional de asegurar y de garantizar ese espacio o esa convivencia pacífica de los habitantes del territorio. Pero en ese orden de ideas, es por fuera de esas condiciones generales que yo le puedo dar a esa comunidad que se me presentan las excepciones. Cuando la excepción se vuelve, o sea, cuando el programa es una excepción, porque yo no podría decir que le voy a poner un nombre de protección a cada colombiano, ¿sí? O que le voy a asignar un vehículo a cada persona que sienta o sufra alguna situación que le afecte a sus derechos fundamentales, ¿sí? O sus derechos económicos, sea objeto de un hurto, ¿sí? O cualquier situación que se pueda presentar. En ese orden de ideas se priorizan por parte del Estado algunos aspectos y sobre esos aspectos se trabaja para dar esas garantías. Y en ese orden de ideas es ahí donde el programa se vuelve o agrupa, digamos,
que no el conglomerado social, pero sí un buen grupo de ese conglomerado. Si nosotros miramos, ustedes analizaron las poblaciones, son 17 poblaciones, denme un segundo, que nos trae el artículo del decreto 1066, el artículo punto 6, ¿sí? Y esas 17 poblaciones traen unas subpoblaciones. Entonces, mal contados, sí, en este momento ya quedaron 17 con la modificación que le hicimos con el 1139. Recordemos que de aquí en adelante vamos a hablar incluyendo lo que ya miramos del 1139, leímos y estudiamos en la primera unidad del 1139, ¿sí? Entonces, esas, espérenme, quedaron incluidas dos, porque puedo estar incluyendo un numeral, pensando que es numeral, y no es un numeral. Déjenme yo. Miro una cosa. Estoy revisando la 1139, la modificación que hizo al artículo punto 6 sobre las poblaciones. Denme un segundo. Sobre las poblaciones. Nos modificó el numeral 1 y el 11. Y se adicionó un parágrafo. Las medidas de protección de las personas mencionadas en el presente se implementarán conforme a los parámetros descritos. No, son 16 poblaciones. Modificamos 2 porque incluimos más subpoblaciones en 2 numerales. Por eso tenía la duda. Se incluyeron subpoblaciones en 2 numerales, pero seguimos teniendo 16 poblaciones. Pero cuando nosotros desagregamos esas 16 poblaciones, se nos convierten casi en 50. Cada numeral tiene unas especificidades y trae unas subpoblaciones o unos subgrupos que cada uno representa un grupo poblacional distinto, ¿no? Si yo hablo de, por ejemplo, si yo hablo de, en el artículo punto 6, denme un segundo. Si yo hablo de dirigente, no es lo mismo que hablar de activista, porque los dirigentes, de acuerdo a la conformación, bien sea de los grupos políticos, de las organizaciones, sí, son un número más reducido. Ya los activistas son todos aquellos que conforman ese grupo y hay algunas condiciones especiales que tienen muchos de ellos. Entonces, por eso yo les digo que dentro de las poblaciones que nosotros miramos, a veces uno las lee rápidamente y uno dice, no, pues es que no protegen sino 16 tipos de población. Pero cuando uno entra al detalle a mirar cada uno de esos numerales, se despliegan, se amplían bastante y nos cubren otros grupos poblacionales de similares características, pero diferentes dentro de cada uno de esos numerales, ¿sí? Entonces, como la unidad nos los presentaba, nos hizo un paralelo que me pareció muy ilustrativo, donde ustedes podían mirar en razón del riesgo y en razón del cargo esas poblaciones. Nos compararon el artículo punto 6, 2.4.1, 2.4.1.2.6 y el artículo 2.4.1.2.7. Y quedó más fácil compararlas y mirarlas. Y ustedes miran y es un grupo amplio. Ustedes no se imaginan de la sociedad colombiana. En la cantidad de requerimientos que recibe la Unidad Nacional de Protección de las poblaciones objeto, nosotros podemos mirar el despliegue que tiene el programa de protección. Voy a traerles, para ya finalizar la unidad, yo les quiero presentar algunas estadísticas, ¿sí? Quiero presentarles algunos
de las informaciones, digamos que disponibles frente al número de medidas de protección, ¿sí? Versus las solicitudes frente al número de población que está siendo objeto de requerimientos en materia de medidas que garanticen sus derechos fundamentales. Y vamos a ver que no es pequeño, es muy amplio, es muy grande. Quisiéramos que no se presentaran hechos que afectaran la vida y la integridad personal de ningún colombiano en ningún momento, pero desafortunadamente se sale del control de las autoridades y se sale del control de la entidad de la Unidad Nacional de Protección, pero que las medidas están dispuestas para prevenir, para disminuir, ¿sí? Esas posibilidades, esa es una realidad, y que sirven son un elemento que atenúa esos riesgos, esas amenazas y esas vulnerabilidades que pueden tener las poblaciones. Esa es otra realidad que tampoco podemos desconocer, ¿sí? Gracias, Jorge. No sé si quedas un poco, si la respuesta y la explicación que te doy se alinea a tu pregunta o me hizo falta o tienes alguna otra duda. Dinos. Claro que sí, María Eugenia. De pronto lo que el programa trata de cubrir es todas estas personas que hacen actividades sociales, que hacen actividades por la misma población y no individualizar. Caso que yo le decía, por ejemplo, del empresario, del cantante, pues ellos están haciendo actividades personales y el Estado no tiene el deber de protegerlo por su actividad personal. Pero si eso estuvieran haciendo actividades sociales o públicas, pues entraría el Estado a protegerlos. Pero sin embargo los protege. Cuidado, Jorgito, cuando dices que no tiene el deber de protegerlos. Sí nos protege y nos protege a todos, porque es que el servicio el servicio de seguridad o la seguridad que ofrece el Estado la ofrece a través de las instituciones que están establecidas para brindar ese servicio. ¿Sí me entiendes? Entonces, cada vez que yo, como ciudadano, tengo la posibilidad o la tranquilidad de que yo sé que es insuficiente y esto tiene mucho de discusión y ahorita, pues, pero el hecho es que la posibilidad o la prestación del servicio de policía en los diferentes espacios del territorio nacional le permiten llegar al Estado colombiano, a las comunidades, a las personas para brindar ese espacio de seguridad y de protección, con todas las bemoles y puntos y comas que tiene el tema, porque yo lo entiendo y muchos de ustedes me estarán diciendo, pero eso no sirve, no nos y todo lo que surge del tema, pero la realidad jurídica, que es de la que yo les estoy hablando, ¿sí? La realidad, digamos que en materia de garantías que brinda un Estado social de derecho está ahí, tampoco la podemos desconocer, ¿sí? Que quisiéramos que fuera mejor, quisiéramos que fueran más, quisiéramos que fueran más efectivos, quisiéramos que fueran, eso hace parte de las mejoras que cada gobierno debe proponerse, porque si no, entonces si tuviéramos un Estado sin problemas ideal, pues digamos que ¿para qué designar quién nos lidere si ya no tenemos nada que liderar? Eso hace parte de este bonito hecho de vivir y de estar en una sociedad, que todo esto viene en el combo, ¿sí? Pero muchísimas gracias por tu inquietud, muchísimas gracias por la posibilidad de hablar del tema. Escuchamos a Carmen. Carmen, dinos. Doctora, ahí hay una cosa en lo que hablaban de la protección, pues, de los cantantes, de toda esta parte, ¿no? Así como hay planes de, digamos, plan de contingencia, plan para víctimas, todos estos planes, también está el plan de seguridad y convivencia ciudadana, donde está enmarcada toda la ciudadanía, niños, adultos, o sea, toda la población. Y prácticamente, pues, o sea, ahí se enmarca toda esta parte, porque por ahí se sigue la ruta para la protección de todos ellos. Y gracias, Carmen, me lo recordaste, se me había pasado el nombre, sí, señora, tienes toda la razón. Y además, quisiera agregarle a la intervención tuya que
existen otras formas como se les garantizan también esos derechos a esas otras partes de la población que no hacen parte de un programa especial de protección. Por ejemplo, lo que decíamos, de acuerdo a la afectación a su derecho fundamental, si yo soy víctima de extorsión, entonces hay una sección de la fuerza pública o de la fuerza, sí, de la fuerza pública que se encarga de atender todo el tema de extorsión, ¿sí? Está la Fiscalía General de la Nación como la entidad garante o llamada en el Estado colombiano a adelantar todos los procesos que vayan encaminados a encontrar los autores o quienes infrinjan la norma penal y a través de los procedimientos que están establecidos y reglados en el marco legal colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, esas garantías a esa seguridad están rodeadas de todo un soporte que a veces uno mira solo una partecita y no la integralidad de lo que un Estado social de derecho dispone o establece para una comunidad. ¿Sí? Muchas gracias. Sobre la unidad, quiero saber qué les pareció, si miraron los 3 programas que están a cargo de la Unidad Nacional de Protección y cómo los explicamos dentro de la unidad, si logramos establecer cuál era la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Quién me quiere decir si encontró cuál era la diferencia entre cada uno de esos 3 programas de protección? Tan tímidos esta noche. Los viernes como que son difíciles. No quieren hablarme. No, mentiras, yo les completo entonces. Si nosotros miramos, ¿quién habla? Lo escucho. ¿Carmen? Lo que pasa es que la conexión está un poquito mala, profe, porque está lloviendo duro. Ah, Entonces se pierde cada rato. ¿nos quieres hablar del tema, Carmen? ¿O no me estás entendiendo a mí? ¿No me estás escuchando bien? Perdón, lo que pasa es que hay momentos en los cuales como que se cae porque está lloviendo, entonces se pierde como un poquito la señal. Bueno, tenemos dificultades de señal en algunos lugares del territorio. Listo, no hay problema. Tranquilos que vamos, de todas maneras, ustedes saben que la grabación, la grabación de la sesión sincrónica queda de acuerdo a la señal que tenemos aquí en el nivel, o sea, aquí en Bogotá. Entonces, esa grabación les va a quedar mucho más fácil para los que no tienen posibilidad de ver o se les interrumpe o hay dificultades en la conexión. Podemos mirar el tema de la grabación que estamos facilitándoles a ustedes posterior a cada sesión para que ustedes tengan los temas completos y de pronto las ideas completas en los casos donde no puedan acceder a ellos. Estamos viendo también en el chat la asistencia para que los que están en la sesión, por favor, diligencien su asistencia y no la firmen o no la diligencien para tener el registro, ¿sí? Vimos también con Jorge, digamos que él estaba comentando al inicio que al final de la sesión por el chat interno del grupo del diplomado, vamos a dejar el avance de la unidad 2 para que miremos en términos generales. No es para ver quién va más adelante del otro, sino que yo me preocuparía es qué tan atrasado estoy yo, ¿no? Cada uno, qué tanto me hace falta y tratar de ponernos al día. Ya estamos al día viernes y nos quedan 2 días de esta unidad, dos días para hacer las actividades que tenemos que realizar, terminar la lectura. Si queremos participar en el foro, yo de todas maneras miro foro hasta hasta el día domingo por si hay alguna situación puntual que ustedes quieran plasmar a través del foro. Y estaríamos hablando o iniciando nuestra unidad número 3. Y miren que ya estamos llegando a la mitad del diplomado. Entonces, el tiempo se va muy rápido y lo mejor es aprovecharlo al máximo para que todos podamos finalizar juntos este diplomado, ¿sí? Entonces, ayúdennos para que los compañeros que de pronto
están un poco rezagados, se nos pongan al día y vayamos todos juntos de los que iniciamos este diplomado. Otro tema que también es importante destacar dentro del foro, como veníamos hablando, fue la otra visión que ustedes le dieron al foro. Yo les dije, hubo dos puntos de vista que fueron particularmente interesantes y fundamentados. Uno, el que acabamos de hablar, del artículo segundo y el artículo 365 de la Constitución Política, o algunos otros que también nos hablan sobre el servicio público, sobre los servicios públicos. Y otro que lo encontré también en varios de ustedes fue la visión que tuvieron de ver quién prestaba el servicio. O sea, yo puedo ver el servicio o puedo ver quién lo presta. Y eso me ayuda a entender si es o no un servicio público. Y así me lo justificaron, y así lo justificaron varios en el foro, de manera muy, muy acertada. Entonces dijeron, no, espere, porque es que la Unidad Nacional de Protección es un organismo adscrito al Ministerio de Defensa, perdón, al Ministerio del Interior, disculpen, al Ministerio del Interior. Como está adscrito al Ministerio del Interior, que hace parte de la rama ejecutiva, entonces entendemos que está conformado por servidores públicos, ¿sí? Está conformado por funcionarios que trabajan o laboran para el Estado colombiano. Y en ese sentido, lo que realicen ellos es un servicio público. Y así lo hicieron y así lo manifestaron muchos de ustedes. Entonces, estoy de acuerdo con las dos posturas. Yo puedo mirar quién presta el servicio, cuál es su naturaleza, cómo está en la estructura del Estado para identificar si corresponde o no a un servicio público, o puedo ver el servicio por sí mismo, solo, para determinar si es o no es un servicio público. Y de acuerdo con todos los que dijeron que es un servicio público, también tenemos varias sentencias de la Corte que nos hablan del tema de los servicios públicos. Por aquí les puedo nombrar una que estaba mirando muy interesante. Esperen que la estaba mirando, esto es como locos. Tengo dos computadores y por los dos abro temas para poder tener con ustedes más información disponible. Entonces, la sentencia C378 de 2010 habla es una acción de tutela sobre el servicio que prestan los particulares, que prestan servicios públicos. Entonces, esa sentencia también hace una descripción y hace una definición amplia sobre el tema del servicio público, y me pareció muy interesante también que nos habló, espérenme, yo les cuento aquí, nos habló del Estado Social de Derecho, que ya lo miramos, ¿sí? Como protección real a los derechos fundamentales, nos habló de los servicios públicos, nos habló de la definición legal, de la actividad que constituye un servicio público, y nos habló de los servicios públicos como fines inherentes al Estado. Entonces, si gustan, aquellos que sean muy, muy, muy acuciosos, que todos lo han sido, hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 378 de 2010, que nos puede servir de soporte en este tema del servicio público y, digamos que soportar este tema. Carmen, ¿tienes la manito levantada o me dejaste la mano levantada de la anterior participación? Ay, qué pena, profe, no la bajé. Bueno. Es que como cambié la pantalla para buscar la sentencia, entonces dije, no sé si me la levantó o se quedó levantada. Listo. ¿La puedes bajar de la carita con la manito que se ve en la parte de arriba superior? Eso, gracias. Gracias, gracias. Bueno, de nuestro módulo, de nuestro diplomado, volvamos un poco a él y miremos nuestra unidad. En nuestra unidad de diplomado, ya hablamos, hablamos del programa de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección, el que garantiza el derecho a la seguridad, a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la libertad. ¿Listo?
Hay otro programa a cargo de la Unidad Nacional de Protección y hemos mencionado este programa y se amplía en esta unidad su contenido, el de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, ¿sí? UPPCC. Eso otro de los programas de protección. Obviamente este tiene un origen diferente y si miramos el antecedente histórico que nos da la unidad, nos dice, estamos hablando de una medida cautelar, de una acción de un organismo internacional donde se pidió una garantía a unos derechos fundamentales a un grupo social que estaba siendo vulnerado, ¿sí? Entonces, surge nuestro programa de protección bajo unas condiciones especiales. Ellos, digamos que construyeron y participaron de la creación de su programa de protección y el gobierno nacional estableció hasta la conformación actual del programa que está incluido en el decreto 1066, hace parte del decreto 1066 de 2015, en el capítulo 3º de este decreto, ¿sí? Como mirábamos, son 10 artículos y se complementa en donde no esté detallado el procedimiento, se complementa con el programa del capítulo 2º, ¿sí? En ese orden de ideas, ambos o los programas, en aquellos espacios donde no se hizo detalle o no fue claro, se recurre a lo que está arreglado en el otro programa y de esa manera trabajamos para sacar adelante el cumplimiento y el desarrollo del programa de protección. ¿Alguna duda o pregunta sobre estos dos programas de protección que ya miramos? El de la garantía de los derechos fundamentales y el del capítulo 2 y el del capítulo 3. Listo. Finalmente, entonces miramos que nos relacionan el programa de protección de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. La particularidad de este programa de protección es que surge con ocasión a los acuerdos de paz, específicamente para una población que realizó o adelantó el proceso de los acuerdos de paz, ¿sí? Y es el capítulo segundo, tercero, el cuarto. Es el capítulo 4 del decreto 1066, ¿sí? Del libro 2. Libro 2. Espérenme. Porque el decreto está dividido en varias partes. Ya ustedes lo saben. Entonces, lo había sacado. Ya se me perdió. No, aquí está. Libro 2, parte 4, título 1, capítulo 2. ¿Sí? Para que nos quede más claro. Es la ubicación o capítulo 3 o capítulo 4, que son los que estamos hablando. ¿Listo? ¿Preguntas? Alguno me está preguntando cómo acceso a la participación, pero no entiendo. A la participación es para intervenir. Puedes levantar la manito o abre el micrófono. Will, el que está solicitando eso. Ya te estamos viendo. Robinson, estás con la cámara abierta. El micrófono está al ladito de la cámara para que abras micrófono y intervengas si deseas. Bueno, seguro tiene problemas de señal porque se le interrumpió. ¿Listo? Doctora, la persona que indica es Wilson Montenegro. No sé si desea que le active el micrófono para, lo va a activar de todas maneras para que participe, si eso es lo que necesita.
Gracias, Jorge. Sí, estaba pidiendo acceso. Wilson, tienes habilitado micrófono si quieres intervenir. Bueno, al parecer no quiere intervenir Wilson. Si en algún momento alguno desea intervenir, o me levanta la manito o abre el micrófono. Si no le abre el micrófono, nos avisa levantando la manito para que nuestro monitor nos ayude habilitando Sí, no, micrófono. me permite a mí habilitarle el micrófono, lo tiene que abrir el señor Wilson. ¿Cómo, Jorge? ¿Se te entrecortó? Que el señor Wilson debe él mismo habilitar el micrófono. Sí, gracias, Jorge. Sí, el que desea intervenir, levanta la mano para que nos demos cuenta o trata de habilitar el micrófono porque a veces el sistema permite que ingrese y yo hago la pausa para que haga la intervención. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? En el programa de la subdirección especializada, como particularidad, yo quisiera recordarles que ellos gozan de presunción legal constitucional de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quedó establecido dentro del marco del acuerdo de paz, el acto legislativo, las normas que lo desarrollaron, o sea, las leyes que lo desarrollaron, y en consecuencia el programa de protección. Al gozar de esa presunción legal constitucional de riesgo, casi que parten del riesgo extraordinario, ¿sí? En los casos en que son conocidos o llegan a conocimiento de la mesa técnica, se parte del riesgo extraordinario y la evaluación de riesgo lo que va a determinar es si ese riesgo extraordinario, el nivel de intensidad de ese riesgo extraordinario y las medidas a implementar a la población objeto de ese programa de protección. Entonces, es diferente a los otros dos programas que acabamos de ver en ese aspecto. La otra población que goza de presunción constitucional de riesgo y está por constitución son los desplazados, para que todos ustedes lo sepan, ¿sí? Entonces, ellos, los desplazados, también gozan de presunción constitucional de riesgo. En ese orden de ideas, digamos que le corresponde al Estado colombiano entrar a determinar a través de la evaluación de riesgo de esta población específicamente el nivel de ese riesgo y las medidas a implementar para esa población. Pero es bueno que tengamos de pronto estos tips porque digamos que son situaciones diferentes y el origen ha sido a través de sentencias de la Corte Constitucional o evolución normativa, donde se ha visto la necesidad de dar esa garantía a esas poblaciones específicamente. Ahí tenemos dos particulares con esta situación. Víctimas de desplazamiento forzado, sí, señor. Sí, señora. Víctimas de desplazamiento forzado. Gracias, Nancy, por la aclaración. De pronto le estaba diciendo mal, qué pena. Víctimas de desplazamiento forzado. Otra particularidad que tiene este programa de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, bueno, es que ellos llevan los resultados de las evaluaciones de riesgo a una mesa técnica. Y esa mesa técnica tiene una conformación diferente a la que vimos por parte del CERREM, que es el que nos toma las decisiones en los otros dos programas de protección. Ya en la unidad también hay otro cuadro que es muy ilustrativo respecto a las instancias que toman decisión. ¿Sí? Lo único que debemos recordar, porque la unidad se construyó antes de la expedición del decreto 1139, es que nos mencionan el GBP y el GBP ya no existe, ya no existe. Con el 1139 no existe el GBP, ¿sí? Entonces, es lo único que tendríamos particularmente que decir sobre esas instancias de decisión.
Y en el programa de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, pues está la instancia de la mesa técnica, ¿sí? Y ella es la que toma las decisiones frente a las medidas de protección correspondientes a esta población objeto, ¿sí? No sé, dudas, preguntas sobre esta unidad, si en algún momento tienen, por favor, manifiéstenlo. Pasemos entonces a los programas, acciones o planes en los que participa la Unidad Nacional de Protección, o sea, no los lidera, participa la Unidad Nacional de Protección y ustedes también los vieron en la unidad 2, ¿sí? Tenemos el programa Integral de Garantías para Mujeres, Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, como nos lo había mencionado ahorita nuestra compañera Nancy, ¿sí? Entonces, este programa diseñado para garantizar los derechos fundamentales de un grupo poblacional que a través de la historia también ha sido vulnerable, ¿sí? Por eso se dan programas específicos. Entonces, tiene unas características, tiene unos compromisos, tiene un desarrollo con ocasión a unos avances y a unas acciones que se tomaron y a unas determinaciones con relación a la garantía de esos derechos fundamentales de las mujeres defensoras de derechos humanos y líderes sociales, ¿sí? En ese orden de ideas, pues no sé si alguna tenga tenga alguna pregunta sobre este programa. Particularmente, y si se ve, la unidad trae una descripción de su origen, su desarrollo, qué lo compone, cuáles son los principios, ¿sí? Nos habla también un poco del enfoque de género, ¿sí? De esas características. Y no sé si alguna de nuestros compañeros que están aquí hoy presentes, que conozcan un poco más a profundidad del tema, quisieran ampliar la unidad o el contenido que tiene la unidad con algún aspecto que conozcan de este programa de protección. Bienvenida sea esa información adicional que nos pudieran aportar sobre este programa de protección a mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos. Nancy, te escuchamos. Jorge, ¿me le habilita sonido a Nancy? Ya. Profe, pues me encantaría que de pronto profundizaras un poco en ese tema de las medidas de protección para mujeres lideresas, defensoras de derechos humanos. Y otra cosa que como yo hago parte de la mesa interpartidaria de mujeres políticas del departamento del Cauca, y en este momento, pues tú sabes que ya se avecinan las contiendas electorales también, entonces, pues necesitamos como tener mucha claridad en torno a las rutas de protección para las mujeres en la eventualidad de que, pues acá en el Cauca tú sabes que es un territorio bastante complejo y acá en las contiendas pasadas, pues una de nuestras compañeras, tú sabes que sufrió prácticamente, fue ejecutada, tú sabes, en el municipio de Suárez. Entonces, estamos como muy alertas en eso para poder prevenir las violencias de tipo político también que se pueden avecinar. Entonces, pues necesitamos como la mayor información posible en torno a eso. No sé si en esto me puedas enviar algo para poder como tener mayores herramientas de instrumentarlas en nuestro grupo. Bueno, gracias Nancy. Yo te invitaría a mirar la resolución 805 del 2012.
yo sé que hay algunos de ustedes que son muy rápidos para poner el link en el chat, si me ayuda alguno. Resolución 0805 del 14 de mayo del 2012, ¿sí? Esta resolución que la mencionamos en la unidad y que me parece muy importante que le demos una mirada, nos habla del protocolo específico con enfoque de género de los derechos de las mujeres a que se refiere el artículo 50 del decreto 4912. Recordemos que el 4912 del 2011, está incorporado en el 1066, ¿sí? Ya hace parte del 1066. Entonces, está vigente, es específico para el tema de garantía y protección de los derechos de la mujer. Tiene una particularidad que la estoy buscando y es que, ya te digo, seguridad de grupos y comunidades que hagan parte conforme a los cuyos principios de adecuación, participación, consulta, procedimientos, protección, medidas, seguimientos. Espérate. Que nos habla de la articulación en el territorio también del programa. Para ustedes que están en territorio, se desarrolla desde territorio el programa, el protocolo. Entonces nos tiene también establecidas las responsabilidades. ¿Quién iba a intervenir? Bien pueda. Yo les voy a escribir en el chat el número de la resolución y como estoy hablando, si alguno me ayuda encontrando el link y ayudándonos a ubicarlo rápidamente, sería genial. El 14 de mayo del 2012, para que les quede ahí en el link. Resolución 0805 del 14 de mayo del 2012, ¿sí? Ajá. Entonces, te invitaría a darle una mirada al tema desde el punto de vista de la estructura que trae el protocolo, porque nos habla también de aquellos casos que van a ser llevados a de la participación de las mujeres en el CERREN y de los casos que van a ser llevados al conocimiento del CERREN, ¿sí? O sea, del CERREN, casos de mujeres para el CERREN. Entonces, en ese orden de ideas, es bueno que le demos una miradita, de pronto te ayuda y te apoya y te resuelve las inquietudes. Ahora, sobre el otro tema que me planteas, todo el gobierno nacional está trabajando en este momento en pro de los próximos comicios electorales. Entonces empezamos etapa de los antes, durante y después. Estamos preparando todas las entidades del Estado las acciones. Muchas gracias, Marley. Ya está ahí en el chat para el que quiera tener acceso a la resolución. Ahí ya la tenemos en el chat, por favor, la pueden descargar. Entonces, todas las entidades del Estado, al igual que la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que nos marca, y la Comisión Nacional Electoral, que son las que nos marcan el calendario electoral y nos empiezan a fijar las fechas de calendario electoral, empezamos el trabajo para garantizar el derecho a la elección y a la representación que vienen de la mano con los procesos electorales. Te puedo decir que la Unidad Nacional de Protección tiene dispuesta una resolución, la 12, dame un segundo. Nosotros tenemos una resolución, ya les digo el número porque también sé que la pueden bajar y les va a servir mucho para que ustedes puedan decir qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. La resolución 1289 del 15 de agosto de 2019. ¿Sí? Esa resolución se llama por la cual se crea el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral. CORMPE es la sigla. Y se dictan otras disposiciones. Ya le decimos a Jorgito que nos mande otra vez el link de la asistencia. Jorge, ¿nos ayudas con el link de asistencia por ahí, por el chat, porfa?
con esta resolución, si la podemos también, alguno de ustedes me facilita ponérselas en el chat para que la tengan todos a la mano, se reglamentó el tema del proceso electoral en materia de los programas de protección. Entonces, se establecieron unos acuerdos, se establecieron unas rutas, se determinaron quiénes iban a canalizar la información relacionada a situaciones de riesgo que presenten los candidatos. Yo les adelanto, la conozco porque hace 2 años la trabajamos en el anterior proceso electoral. Entonces, a través de los secretarios de los partidos políticos se canalizó toda la información relacionada a amenazas, riesgos o situaciones que presentaron los candidatos, y los casos se llevaron ante el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el proceso electoral. Ante este comité también tiene una conformación especial y toma las decisiones de manera ágil. La ventaja que se tiene es que logramos o se logró casi que la totalidad dentro de las solicitudes que se radicaron de protección, de cubrimiento, de atención, y se les asignaron medidas a casi todas las personas que presentaron una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad dentro del proceso electoral. Pues digamos que para todos, ¿qué más que el Estado quisiera ponerles a todos, digamos que el ideal de medidas que cada uno tendría pensado para su seguridad y su protección? Pero dentro de este espacio se analizan todas las condiciones de cada caso en particular, y esas condiciones son las que llevan a tomar las decisiones de las medidas. Entonces, con esto no quiero decirles, no, es que allá a todos nos van a poner, digamos, un chaleco. No, no es así. Se mira cada caso en particular con las situaciones que presentan de amenaza, riesgo, vulnerabilidad, y de acuerdo a esas situaciones específicas se toma la decisión sobre las medidas de protección a implementar. Ahora, obviamente, también participan otras instancias o otras entidades del Gobierno Nacional para la garantía de los derechos fundamentales de los candidatos. Gracias. Ya la tenemos, Marley, muy amable. Ya la tenemos en el chat, el link de la resolución. También te sirve, Nancy, para que documentes y conozcas y puedas ilustrar a tus compañeras sobre la forma de acceder. Esta resolución, digamos que se activa en cada proceso electoral. Entonces, hace 2 años, en el 2019, se empleó para los procesos electorales, para el proceso electoral de ese año, y se reactiva este año o el año entrante con el proceso electoral que vamos a afrontar. Si hay algún cambio que todavía pues no tengo en mi, digamos que en mi radar, que vayan a hacerle cambios porque no han solicitado, se ejecutó y se desarrolló de manera adecuada y se construyó trabajando con la experiencia que se habían tenido en los procesos electorales de años anteriores. Entonces yo pienso que si el gobierno nacional no le hace cambios, esta es la que va a establecer cómo se va a manejar el proceso electoral y cómo se va a manejar el tema de las solicitudes de protección, sobre todo que a ustedes les interesa conocer para el tema de los próximos comicios electorales. Ahí tienen entonces ese dato y esa información que les complementa esa inquietud de Nancy. Muchas gracias. María Eugenia, digamos, ya existen las rutas de protección con enfoque diferenciado o no. Hay unos protocolos, Nancy. Nosotros, la ruta de protección es una. En la Unidad Nacional de Protección, bueno, hay 2, la individual y la colectiva, ¿sí? Entonces, son 2 rutas de protección. Lo que pasa es que hay unos protocolos y el enfoque diferencial se aplica dentro de esos protocolos. Cuando nosotros hablamos de que desde el inicio en la evaluación de riesgo se tiene en cuenta el enfoque diferencial de género, está desde la misma recepción de la solicitud cuando se le pregunta a la persona su género. Y entonces nos dice que es femenino, entonces empezamos a aplicar el protocolo establecido para la atención de ese enfoque diferencial. ¿Me entiendes?
pero acuérdate que no puede ser étnico también. Ah, no, es que el enfoque, sí, o sea, me preguntaste por el de género, pensé, también existe de étnico, de territorio, ¿sí? Y de acuerdo a los diferentes enfoques diferenciales están los protocolos, ¿sí? Entonces, el protocolo que establece que para esas poblaciones que están gozando de ese enfoque diferencial o a las que se les puede aplicar ese enfoque diferencial, se van a tener en cuenta unos pasos dentro del protocolo. Por decirte algo, existe dentro de la Unidad Nacional de Protección un grupo que se llama Atención Psicológica Primaria, APP. El grupo de atención psicológica primaria se activa muy de la mano del enfoque diferencial de género y siempre que se han presentado situaciones de abuso sexual. Entonces, esas psicólogas acompañan ese proceso de evaluación de riesgo. Cuando el solicitante manifiesta que ha sido víctima de situaciones relacionadas con abuso sexual, ¿sí? Adicional digamos que a toda la atención que este tipo de situaciones demanda de parte del Estado colombiano, el protocolo actúa de inmediato y esas personas profesionales, psicólogas, se ponen en contacto con el solicitante o la solicitante para verificar, digamos, una asistencia psicológica primaria inicial y determinar si requiere otras instancias de gobierno que la apoyen o le permitan afrontar ese tipo de situaciones. ¿Sí? Sí, porque sé que digamos, con el nuevo código electoral, es una obligación de que los partidos y movimientos políticos tienen que pues, definir un protocolo para prevenir la violencia política en los territorios, ¿cierto? Y sabemos que solamente hasta ahora, pues lo que yo conozco es que el Partido de Dignidad y el Liberal y Conservador son los únicos que pues han diseñado los protocolos y los otros partidos y movimientos políticos aún no lo han hecho. Entonces eso también pues es preocupante porque pues no hay como una mayor responsabilidad frente a eso. Habría que la unidad también pues de pronto no sé si tiene control sobre eso o no sé. Yo creo que ahí se nos sale un poco del ámbito del radar de la Unidad Nacional de Protección, porque si si la norma estableció que los partidos políticos deberán diseñar y aplicar protocolos para la prevención de la vulneración de los derechos a esta población, ya cada uno debe estar, lo que tú dices, creándolos y aplicándolos dentro del desarrollo de los próximos comicios electorales, ¿sí? Obviamente, digamos que, ¿qué puede hacer la Unidad Nacional de Protección? Y no la unidad, el CORPE, que los casos que lleven los partidos políticos a través de esa resolución 1289 y cumplan con las garantías que ha establecido la norma para esas poblaciones. Entonces ya entraremos a verificar cuáles responsabilidades le asignó a los partidos políticos y si las están cumpliendo, porque después de que sea digamos que una norma todos debemos atenderla. Entonces, al interior del CORPE, como el CORPE está conformado ya les digo por quién. Mira, el CORPE está conformado. Recordame, María Eugenia, ¿qué es el CORPE? El CORPE es el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral. Fue el comité que se creó hace 2 años por parte del Ministerio del Interior para atender todas las solicitudes de protección de los candidatos a los comicios electorales, ¿sí? Es un comité que se encarga de analizar esos casos y está conformado, te iba a contar precisamente, por el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior o su delegado, por el director para la democracia y la participación ciudadana y la acción comunal del Ministerio del Interior o su delegado, por el director de la Unidad Nacional de Protección y por el director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional o su delegado, y un delegado
de la Fiscalía Nacional de la Nación. Adicionalmente, hay unos invitados permanentes que hacen parte de los partidos políticos, ¿sí? Los secretarios o los representantes de los partidos políticos en algunos espacios entran a participar de este corpe. Excelente información, sí. Con eso, ustedes tienen información actualizada de cómo se van a tratar o cómo tiene establecido ya digamos que la Unidad Nacional de Protección atender esta eventualidad o la contingencia de los comicios electorales que están próximos a realizarse. Bueno, José nos dice que también entra un plan, un PP que se llama Plan Democracia. En algunas entidades, en el Ministerio del Interior, ya hace como un mes hicieron el lanzamiento del Plan Ágora 2. Para el Ministerio del Interior se llama Ágora 2. Si ustedes miran de pronto en las redes, ya el lanzamiento del Plan Ágora 2 lo hizo el Ministro del Interior, ¿sí? Y en algunas entidades, como lo conozco por Policía Nacional, lo llaman Plan Democracia, ¿sí? Y otras que también le dan el nombre, me imagino que Procuraduría, la Registraduría, de acuerdo a cómo ellos desarrollan la actividad y cómo lo proyectan para cada contienda electoral, para cada periodo de elecciones. ¿Ágora es que también medidas de protección o qué es eso, Marilena? Ágora 2 es el nombre de la línea o de la política del Ministerio del Interior para los próximos comicios electorales. Ágora 2, con el número romano, 2 rayitas, Ágora 2. Si ustedes lo buscan en internet, ya el gobierno, el Ministerio del Interior lanzó su plan para las próximas elecciones y así lo llamó Plan Ágora 2. Muy perfecto. Ya lo escribo aquí para que les quede más claro. Ágora. Que Sí. todos tenemos que instrumentar. Se me olvida que el chat me sirve para irles pasando la información ahí de una vez. Listo, así se llama, Ágora 2. ¿Sí? Ese es el plan que lanzó el Ministerio del Interior en materia de comicios electorales. Bueno, vamos a retornar un poco a nuestra unidad ya para finalizar. Tenemos los 2 últimos temas, ¿sí? Y con eso terminamos nuestra unidad, la unidad que desarrollamos. El Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en Territorio es el otro programa en el cual participa la Unidad Nacional de Protección. Como ya lo habíamos visto y ya lo habíamos hablado, en este plan está en cabeza de los primeros respondientes y se desarrolla en territorio. Entonces, ya hemos hablado de los planes de prevención y de contingencia y ya sabemos que ellos atienden en primera instancia. La particularidad era que antes era atención a víctimas de desplazamiento, ¿sí? A víctimas de desplazamiento, como me corrigió Nancy ahora ratico. Desplazamiento forzado. Eso, a víctimas de desplazamiento forzado, pero con la modificación del 1139 se amplió a todas las poblaciones objeto del programa de protección. Entonces, no solo para víctimas de desplazamiento forzado, sino que ese plan de contingencia debe considerar las situaciones de amenaza, riesgo o vulnerabilidad en las que pueda verse inmersa cualquiera de las poblaciones objeto del programa. Por eso, les insisto que tener referenciadas esas 16 poblaciones les ayuda a ustedes a tener una claridad de, por lo menos, a quienes sí atiende y a quienes sí les corresponde por esta ruta, ¿sí? Entonces, uno ya puede hablar con mayor propiedad con la comunidad y orientar mejor a la comunidad sabiendo quiénes son los beneficiarios del programa de protección. Entonces, cada que puedan, yo les garantizo que darle una leidita o tenerlo a la mano para consultarlo es la mejor estrategia porque son muchas y uno a veces no alcanza, no se acuerda de todas, ¿sí? Y es importante tenerlo presente.
¿sí? Sobre este programa integral de seguridad y protección para comunidades. Entonces ahí nos refieren el antecedente histórico en la unidad. La unidad nos plasma también los principios del programa y nos desarrolla, digamos que en términos generales, las responsabilidades. El otro mecanismo en el cual participa la Unidad Nacional de Protección, que no lidera, es en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, la CIPRAT, el CIPRAT, ¿sí? Entonces, este mecanismo que muchos de ustedes lo conocen mejor que yo allá en territorio, lo activa la Defensoría del Pueblo a través de las alertas tempranas, se estudian y se toman decisiones para brindar garantías o acciones de respuesta que contrarresten esas alertas tempranas o esas situaciones de vulnerabilidad de derechos fundamentales que se están presentando en territorio. Y ahí termina nuestro tema de la unidad 2, nuestro tema 2. El último tema de la unidad ya nos habla sobre el análisis de riesgo. Como me dice Diego, este sí es más técnico que técnico. Aquí yo los invito a mirarlo despacio, a leerlo con calma, si tienen preguntas de pronto el martes que hagamos nuestra sesión de introducción de la unidad 3, podemos sacar un espaciecito si alguno tiene preguntas o le generan dudas si no lo han terminado de leer, porque entiendo yo ya es la última parte de la unidad y posiblemente en este momento apenas estén algunos de ustedes adelantando la lectura de esas, son como 4 páginas de la unidad que nos faltan, que son ese tema para terminar. Pero lo que sí les puedo decir es que todo el contenido de la valoración del riesgo, ¿sí? Del análisis de riesgo surge del desarrollo de la jurisprudencia. Entonces, ahí sí les puedo, digamos que, referenciar 2 o 3 sentencias y se las quiero enviar por chat para que me queden bien todos los datos, la fecha y el tipo de sentencia sobre el tema de análisis de riesgo, para que ustedes amplíen de pronto el contenido poco a poco. Cuando lo empiecen a leer quizás no lo entiendan mucho, pero miren que poco a poco con la lectura de las unidades hemos entrado en el empleo o en el uso de palabras que son propias de este tema de la protección a las personas, de la protección a la vida, de la protección a las comunidades en sus derechos fundamentales. Y ahí vamos, digamos que construyendo conocimiento sobre este tema. Entonces, no se angustien. Si tienen preguntas o dudas puntuales, con mucho gusto se las resuelvo. No los quiero cansar más. Espero que el tema haya sido, digamos, productivo para ustedes, que lo que estamos viendo en la unidad lo puedan aplicar en sus actividades diarias y que las dudas que surjan, pues podamos resolvérselas entre todos aquí a los que tengan esas dudas. No sé si haya alguna situación final que quieran ustedes compartir. Les doy la palabra. Diego, ¿cómo vas? Dímelo. Ay, profe, le cuento que escuchándote algo pues agotado por lo que te dije también ahorita, también a medida que te escuchaba estoy terminando también otro diplomado que estoy en ello, ya lo terminé, gracias a Dios. Gracias por acordarte de mí cuando me dijiste del documento que es técnico, sí. Hay documentos que a uno le duele. Yo no sé ustedes cómo hicieron para especializarse en eso realmente. Yo digo, no, mis respetos, porque a veces tira los guayos. No, no, yo cualquier duda, cualquier palabrita, porque siempre es lenguaje muy complejo, los tengo ahí presentes. ¿Me Igual cuentas? gracias a doña Nancy Rojas, es que de acá también del departamento del Cauca, Sí, sería también sería bacano que si ellas pudiéramos contactarnos para tratar
también de que me enseñe, también de que me oriente en cositas, si de pronto pertenece a la mesa de víctimas o si de pronto está en alguna organización de pues para poder afianzarnos, ¿no? Al resto de los compañeros y a usted igual, muchísimas gracias y la estaré molestando, profe. Y muchas gracias. Con mucho gusto, Diego. Yo le pido a nuestro Moni que nos confirme, Jorge, nos confirmas entonces si tenemos temas para hablar con el grupo, unos minuticos ya finalizando, tienes la palabra y nuestra próxima sesión. Saludos, buenas noches. Bueno, por lo pronto les estaré enviando, como acordábamos, la tabla donde aparecen las personas que han culminado todas las actividades, ¿ok? Y trataré, no sé si ustedes estarían de acuerdo de que les envíe, bueno, antes lo voy a preguntar en el grupo, que les envíe a las personas que no han iniciado las actividades, para que también por esa parte tengan en cuenta que aún pueden iniciar las actividades de la unidad 1, ponerse al día con la unidad 1 y 2. Entonces, como la información que tenía para darles por ahora. Gracias, Jorge. Así, por favor, no perdamos la fe. Lo último que se pierde es la fe. Tenemos tiempo todavía para adelantar nuestras unidades en los que todavía se nos han quedado un poco rezagados o están apenas arrancando. Vamos, motivemos a los compañeritos a que hagan sus unidades y hagan sus lecturas. Es muy fácil. Y en la medida de que lo vayan haciendo, pues va siendo más interesante. Nancy, te escuchamos. Profe, para recordarle a Dieguito que yo no soy de mesa de víctimas, sino mesa interpartidaria de mujeres políticas. Sí, pero pues ahí nos podemos encontrar y podernos ayudar porque la idea es pues seguir avanzando en estos temas y profundizando. Y María Eugenia, si de pronto tú ves que tienes algunas cartillas, algunos boletines, como para hacer mucho más didáctico el proceso, porque la idea también es replicar estos conocimientos, no solamente que lo que dice Dieguito, porque para poder, digamos, transmitir el conocimiento, pues que sea como mucho más consolidado, mucho más ordenado, porque uno aquí, pues uno más o menos va agarrando cosas, y por lo que ya tiene unos conocimientos previos en los derechos humanos, ¿cierto? Pero para muchas personas esto va a ser demasiado técnico y demasiado engorroso. Entonces, si hay unas cartillas, unos boletines que nos contribuyan a hacer una pedagogía, pues sería genial. Bueno, yo los invitaría a usar el OVA de cada unidad, aunque en esta creo que tuvimos una dificultad con el OVA, no lo vi colgado estos días que estuve revisando foro, no vi el OVA colgado, pero la entidad, o sea, la ESAP lo va a colgar y lo va a complementar en la unidad. El OVA es un video y es muy práctico y son máximo 4 minuticos donde se explica toda la unidad. Yo te invitaría a que si necesitas socializar el tema, esa es una muy buena herramienta pedagógica que podemos utilizar para socializar el tema y apoyarnos en los contenidos que están en la unidad. Voy a verificar qué material tengo o puedo de pronto tener acceso, por lo que yo estoy trabajando en la Unidad Nacional de Protección, puedo tener acceso para mirar con qué les puedo ayudar, ¿sí? Me hubiese gustado, yo sé que para Plan Democracia o para Ágora 2 o para ahorita nuestros próximos comicios electorales, siempre se desarrolla también la estrategia de los plegables con la información básica del tema, pero me imagino que eso todavía estamos en proceso de planeación de los contenidos, porque casi siempre sale para arrancar con el desarrollo de los comicios. Si pudiera conseguirlo antes, créanme que me gustaría mucho compartirlos con ustedes. Voy a preguntar si ya lo están realizando. Si no, miremos a ver si de pronto antes de o cuando así finalicemos el diplomado, si tenemos la posibilidad a través de los contactos de los correos electrónicos, después socializárselos con mucho gusto, porque yo sé que les va a servir de ayuda la información allá en territorio, ¿sí?
Y no, aquí estamos. Tengo una duda. Bueno, alguien me escribe sobre los esquemas de emergencia, J. Sí los mencionan, se me ha olvidado bueno, lo vi como en esos esquemas de emergencia, no sé si me haces referencia a las medidas de emergencia de que trata el programa de protección o me estás hablando de esquemas de emergencia que tú consideres que sean necesarios para la población objeto. Entonces quisiera que me precisaras de pronto si es posible a qué haces relación con la pregunta sobre, porque me escribiste esquemas de emergencia interrogante, pero en términos generales yo te puedo decir como para abarcar un poco la respuesta con relación al tema, que dentro de los programas de protección, el del capítulo segundo, el del capítulo tercero, en el capítulo cuarto, hay un artículo que se llama medidas de emergencia, ¿sí? Y ese artículo, perdón, que se llama medidas de emergencia, hace relación a aquellos casos o en aquellos eventos de inminencia y excepcionalidad en materia de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, donde se deba actuar de manera rápida, ¿sí? Por las mismas condiciones de la situación de la cual está viviendo la persona y le da atribuciones en los dos primeros, en el capítulo segundo y en el capítulo tercero, al director de la Unidad Nacional de Protección para que implemente medidas antes de la evaluación de riesgo, pero debe hacerse la evaluación de riesgo, o sea, es un pre. Yo puedo implementar medidas antes, pero tengo que evaluar el riesgo. O sea que si el riesgo de pronto por la valoración previa que se hace o la evaluación previa que se hace, se implementan unas medidas, pero cuando yo termino mi evaluación de riesgo, veo que el riesgo es ordinario, esas medidas se desmontan las medidas que se asignaron. Ahora, la otra particularidad que tiene estas medidas que se implementan por trámite de emergencia es que el análisis de riesgo, la evaluación de riesgo se activa al tiempo con la evaluación del trámite de emergencia, con la valoración del trámite de emergencia. Entonces, digamos que esa evaluación del riesgo también sale rápido en la medida en que se activa de inmediato con el trámite de emergencia y se inicia la evaluación de riesgo respecto a la situación del ciudadano. No sé si esa era la pregunta o tenías otro tema relacionado a las medidas, a los esquemas de emergencia. ¿Listo? Doctora, buenas noches. Sí, lo que pasa fue que alguien también hizo, de las personas que estaba participando, preguntó algo así, entonces yo también quise hacer la pregunta, por eso mandé el signo de interrogación, que si ella estaba preguntando sobre los esquemas de emergencia. Y gracias por la aclaración, doctora, sí, porque creo que eso también fue de una charlita pasada donde nos ilustraba acerca pues, de que cuando al protegido le dan su auto o la resolución de tiempo, porque yo estuve en un esquema donde generalmente empezó fue como un esquema de emergencia que creo que son por 4 meses antes de que la unidad le asignara a él el tiempo al cual tenía derecho por decreto o resolución, tiempo de seguridad. Dice Juan88acero@yahoo.com. Fabián, se te abrió el micrófono. Fabián Maldonado, gracias. Jota, sí, eso es, o sea, el trámite de emergencia, lo que tú dices, primero es más expedito, es más rápido. Segundo, tiene una temporalidad establecida porque como se inicia la ruta de inmediato, como les decía, entonces inicia la evaluación de riesgo a la par con el trámite de emergencia. Y en ese orden de ideas, el resultado de la evaluación de riesgo pues va a ratificar o confirmar, a modificar o a finalizar esas medidas que se implementaron por trámite de emergencia. Eso es el resultado de pronto de la evaluación. Espérenme. Ok, doctora, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Robinson, tomo nota del número
y hablamos entonces si tienes alguna pregunta específica, pero 73:25, ¿listo? Yo te marco entonces, si quieres, y no es muy tarde, terminando la charla, te marco para que me cuentes qué duda tienes. Si no hay más dudas, no hay más preguntas, nuestra segunda sesión sincrónica finaliza. Buenas noches. Sí, buenas noches. Soy Luz Mary Zamora. Su merced, estoy en el curso de rutas, pero yo quisiera saber hasta cuándo se puede prolongar la primera y segunda unidad. Yo no sé si yo he terminado la primera o no, porque pues yo estuve llenando todo eso, pero pues no sé, tendría que mirar si eso ya o caducó la primera unidad o tengo todavía oportunidad, porque como es que yo pues soy ahí de la Comuna 6, entonces yo he estado ocupada también con mi salud, entonces me he quedado como así como mucho tiempo, pero pues yo ya la una, no sé si en la 1 ya lo terminé y para entrar entonces a las 2, mi pregunta es ¿hasta qué tiempo puedo ingresar para terminar esas unidades? Jorgito, ¿le podemos contestar a la señora Luz Mary? ¿Tú nos puedes aclarar? Señora Luz Mary, buenas noches. Bueno, como les indicaba hace unos instantes, las unidades no van a cerrar, precisamente teniendo en cuenta de que de pronto por algunas ocupaciones, al momento que iniciamos el diplomado, ustedes no pudieran de pronto ir a la par, pero aún ustedes pueden ponerse a la par. Las unidades no van a cerrar sino hasta el último día que finalicemos el diplomado. Pero la idea es que ustedes puedan ir todos a la par para que cada vez que la doctora esté tocando algún tema relacionado con la unidad que estamos viendo, ustedes puedan estar con total claridad y total tranquilidad de que vamos todos juntos, ¿ok? Pero aún así, Sí. aún pueden iniciar las unidades, iniciar la unidad 1, continuar con su unidad 2 y ya recuerde que la próxima semana iniciamos la unidad 3. Si Yo tiene la alguna 1 ya la duda tengo, sí, ya la 1 ya la tengo bastante adelantada. Ya la tengo perfecto. bastante adelantada. Si quiere, escríbame al interno al WhatsApp y con gusto vamos revisando y vemos cómo le podemos ahí apoyar, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? O sea, al grupo, o Sí, cuál? el grupo está abierto ahorita y yo soy la persona que está respondiendo. 300-260-89-58. Si quiere, ya la ubico y la menciono ahí para que sepa que podemos Ok. contactarnos. Le agradezco de todo corazón Ok. esa orientación, ¿sí? Dios me lo bendiga. Sí, Nancy, yo me comprometo con Jorge. No les envié los contenidos al fin de los programas, porque la unidad, a medida que ustedes iban leyendo o a medida que van leyendo cada párrafo dentro de la unidad, les mencionan los artículos. Entonces, para no llenarlos de información, fue que no les envié los artículos que les había dicho que les podía enviar, porque pensé que no estaba referenciado el articulado, pero la unidad lo trae referenciado. Entonces, cuando ya adelanté y revisé todo el tema que estaba en la unidad, me di cuenta que estaban referenciados, por eso no se los envié. Pero las sentencias se las voy a pasar a Jorge para que cuando monte el video me haga el favor de enviar, de socializarles por el grupo, cuando monte el link del video, les socialice también las sentencias y las puedan tener, las de riesgo, ¿no? Vamos a hablar, esas sentencias amplían el concepto de riesgo para que ustedes lo tengan más claro. Profe, tú hablaste de unos videos que para hacer pedagogía, pero no entendí cómo es que se llaman para poderlos buscar o no sé. Ah, ya, los videos están en la unidad. Cuando ustedes están desarrollando su unidad, hay una parte que se llama OVA. Jorgito, ¿tú les puedes explicar dónde está el OVA en la unidad? Claro que sí, claro que sí. Bueno, de hecho, el primer video tutorial que hicimos explicaba esto, pero con gusto. La persona que me escriba al interno, yo le voy explicando paso a paso cómo poder avanzar. Ah, bueno, listo, Jorge, gracias. Nancy, con Jorge en el interno puedes mirar cómo accedes al OVA. ¿Y cuál es el interno de Jorge? En el chat, escríbele ahorita al chat del grupo, al chat, bueno. escríbele
Jorge, soy Nancy para que me ayudes con el OVA. Y él ya toma tu contacto y ya se pone en contacto contigo para explicarte el tema del OVA. Ok. Gracias. Listo, entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas, agradecerles muchísimo, muchísimo su asistencia, sus intervenciones, su apoyo. Estamos aquí construyendo entre todos, por favor. Yo puedo ser la que menos sé del tema porque ustedes tienen la experiencia, el terreno, la habilidad allá en todo lo que están haciendo. Entonces, me interesa muchísimo que entre todos construyamos el conocimiento frente a esta unidad. Dios los bendiga, que descansen, que tengan un feliz fin de semana y lo disfruten al lado de sus familias. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Feliz noche. Hasta luego a Gracias, todos. profe. Que pase buena noche, que descansen, compañeros. Dieguito, chao. Chao, chao. Abrazos. Gracias, que descanse. Gracias. Muchas gracias por todo, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, Marelis. Que descanses.